Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a hablar de un artículo que trata sobre la caracterización de integrones y genes de resistencia a las sulfonamidas entre las bacterias de los sistemas de distribución de agua potable en el suroeste de Nigeria. Fue un artículo publicado en el año 2017. Como introducción tenemos que la aparición de resistencia a los antibióticos entre las bacterias patógenas en entornos clínicos y ambientales es un problema a nivel mundial. Muchos genes de resistencia a los antibióticos se encuentran en elementos genéticos móviles, como lo son los plásmidos e integrones, lo que permite su transferencia entre una variedad de especies bacterianas. Los sistemas de distribución de agua pueden ser depósitos para la propagación de la resistencia a los antibióticos. Como metodología, en este estudio se analizaron muestras de agua que fueron recolectadas 4 veces asépticamente entre diciembre del 2010 y julio del 2011. Se tomaron 3 diferentes tipos de agua, que son las que podemos ver en esos círculos. Están las muestras de agua sin tratar, que serían las muestras de agua cruda. Están las muestras de agua tratada, que son las que han sido cloradas directamente de plantas de tratamiento, y las muestras de agua municipal, es decir, las que fueron cloradas y se han bombeado a los grifos de casas. Se tomaron en diferentes estados de Nigeria, como fue Osun, Oyo y Ondo. Lo que hicieron fue 3 pasos. Primero, bueno, realmente fueron 4. Primero fue el de que las bacterias se aislaron de muestras de agua de 1 mililitro. Se les hicieron dilución si fue necesario y se sembró en agar nutritivo y agar eosina azul de metileno. Luego las placas se incubaron a 37 grados centígrados durante 48 horas y fueron seleccionadas aleatoriamente colonias para maximizar la diversidad. Fueron vistas su morfología y luego clasificándolas en gram positivo y en gram negativo, y luego se volvieron a sembrar en agar nutritivo para obtener un cultivo puro. De estos aislamientos que hicieron, pues ya se hizo el primer ensayo, que fue el ensayo de punto de ruptura en placas de agar con caldo de lisogenia. Lo que entendí fue que se sembraron, ¿verdad?, estos cultivos puros en cultivos que tenían antibióticos que son de consumo común en Nigeria, y veían si había crecimiento o no. Se les da una puntuación de 1 si había crecimiento y 0 si no había crecimiento en estas placas de agar que tenían antibióticos. Si las bacterias eran resistentes a más de 3 antibióticos, se les consideraba multiresistentes. Entonces, estas bacterias que consideraron multiresistentes, se les hizo una secuenciación de ADN de la región 16S. Después se hizo una genotipificación de bacterias resistentes a los antibióticos, en la cual se determinó los genes de resistencia a amonio cuaternario y sulfonamidas. Se usaron cebadores, como menciona ahí, para integrones de clase 1 y clase 2, y se determinó la presencia de sulfa 1, sulfa 2 y sulfa 3 para estas bacterias multiresistentes, que esa indicaba si eran resistentes o no a la sulfametoxazol. Entonces ahí les coloqué qué cebadores se usaron, y también se evaluó el tamaño de los cassettes de genes insertados, que se hizo mediante electroforesis en gel. Esto para ver si había presencia o no de cassette de genes insertados, ¿verdad?, en estas bacterias.
Sobre el análisis estadístico no mencionaba nada el artículo, supongo que fue porque solo presentan en los resultados tablas con frecuencias y prevalencias. Bueno, entonces pasaremos a los resultados y a la discusión. En esta primera tabla podemos ver la prevalencia que tuvieron de bacterias multiresistentes y los antibióticos que evaluaron, donde donde los clasificaron en gram negativo y gram positivo. Podemos ver que la mayoría fueron gram negativo y se encontró primero tenemos el agua de origen como natural o cruda, luego el agua que fue tratada en una planta de tratamiento y el agua municipal. Podemos ver que en el agua de origen crudo hubo bastante resistencia a la streptomicina, a la sulfametoxazol y al sulfametoxazol con trimethoprim. Asimismo, fueron también bastante resistentes las bacterias a esos antibióticos en agua municipal y en agua tratada, ¿verdad? Siendo siempre predominante la sulfametoxazol, era la resistencia que más predominaba. Para las gram positivo, podemos ver que fue la ampicilina, una de las mayores, la sulfametoxazol también, porque fue de los más evaluados, y la sulfametoxazol trimethoprim y la lincomicina también. Ahí podemos ver también cuántas bacterias encontraron en cada uno y predominó en el agua de origen crudo, aunque también hubieron muchas gram positivos, como podemos ver en el agua municipal. En esta podemos ver lo que se logró secuenciar o la identificación que se hizo con la 16S, con la secuenciación. Y podemos ver que predominó en el agua cruda la Klebsiella, seguido de alcalígenes y aeromonas, así como Bacillus y Proteus fue de los más predominantes. En el agua tratada fueron los Bacillus, como Proteus también y los alcalígenes, y en el agua municipal Bacillus fue el que predominó por muchísimo. En esta otra podemos observar que fueron los genes de resistencia a integrones, fue donde se evaluaron los integrones de clase 1, clase 2 y si existían, bueno, aquí no colocaron lo de los cassettes porque eso, como les digo, se hizo por medio de electroforesis. Bueno, realmente era una tabla muy, muy grande, yo solo les puse un pedacito para que vieran cómo fue que la colocaron, ¿verdad? Colocaron el género de la especie, si eran gram positivo o negativo, de ahí la resistencia fenotípica que tuvieron. Luego colocaron si tenían resistencia a sulfa 1, sulfa 2, que como podemos ver que les coloqué, de los N162, que fue las bacterias multiresistentes que evaluaron, sulfa 1 tenía el 21.6%, sulfa 2 el 27.8% y sulfa 3 no lo tenía ninguno. Sobre los integrones fueron una población de 168 bacterias quienes lo tenían. Predominó la clase 1 con 21.42% y la clase 2 solamente el 3.6%. Podemos ver que en la clase 1 los genes de resistencia que se encontraron con mayor presencia fue los aminoglucósidos, trimethoprim y sulfonamida. Y en la clase 2 fue la streptomicina y el trimethoprim. Y ahí le coloqué específicamente cuáles genes predominaron. Bueno, y entonces también algo que no se logra ver en esta tabla, pero de donde más predominaron todos estos integrones fue del agua cruda, específicamente de las presas que les mencioné al principio, fue de la presa 1 y 2. Y también se encontró mucho de estos integrones en los alcalígenes que provenían del agua municipal. Entonces, como les decía, ¿verdad?
ahí en esta tablita pues colocaron si tenían sulfa 1, sulfa 2, sulfa 3 no lo pusieron porque no se encontró, y si tenían integrones de clase 1 y clase 2. Y como les digo, fue una tabla bastante extensa, pero podemos ver en los resultados que efectivamente sí encontraron integrones y genes de resistencia. Entonces, como conclusiones, tenemos que las bacterias de estas muestras de agua son un reservorio potencial de rasgos multiresistentes en bacterias, incluidos genes sulfa y elementos de resistencia móvil, como la transmisión horizontal como integrones y cassette de genes. Muchas gracias por su atención.